Estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar la lección de hoy día, que lleva por título El sábado. Es la lección número 19, hoy día 7 de noviembre del 2020. La semana pasada hemos visto la ley y su naturaleza. Este es un mandamiento, es el cuarto mandamiento, donde no vamos a abordar todo lo relativo que viene a la ley de Dios, como es el Evangelio y la justicia de Cristo, tan solo por el tiempo limitado y la dosificación de los temas. Vamos a ocuparnos algo del sábado, lo fundamental, los versículos y los párrafos relativos a esta lección de hoy día 7 de noviembre. El versículo motivador está en Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Cada versículo tiene la voluntad de Dios, tiene el poder de Él y nos quiere decir algo. Cuando dice aquí, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hay varias preguntas, hay algo de 7 preguntas. Vamos a dosificar los versículos para avanzar. Las preguntas son: ¿desde cuándo existe el sábado y en beneficio de quién fue hecho? Hay algunos versículos que se repiten, pero es porque es necesario. ¿Desde cuándo existe? En Génesis capítulo 2, de 1 al 3 dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿No? Los versículos allí lo tienen. Acabo de leer Génesis, los 3 primeros versículos del capítulo 2, porque en el primer capítulo está toda la creación y luego viene el reposo para enseñar al hombre su beneficio que fue hecho para beneficio del hombre. Dios puso aparte el séptimo día como periodo de descanso para el hombre, para bien del hombre, tanto como para su propia gloria. Vio que las necesidades del hombre requerían que durante un día descansase del trabajo y cuidado, que su salud y vida peligrarían sin un periodo de reposo del trabajo y ansiedad que se desarrolla durante los 6 días anteriores. Así, hermanos, hay investigadores sobre el cuerpo humano. Así como el día tiene 24 horas, 8 para trabajar, 8 para quehaceres personales y 8 para descansar, cada periodo, hermanos, cada 7 días, el cuerpo también, su fisiología, su anatomía, su ser y su mente necesitan un descanso. Esa es una investigación. Independientemente de lo que ellos puedan decir, ellos no conocen la palabra de Dios, la Biblia no lo conoce como nosotros, pero han arribado a la misma verdad, porque Dios habla de una o de 2 maneras, está escrito. Entonces el descanso fue hecho, ¿para quién? En Marcos capítulo 2, ahora, ahí está. ¿Para qué fue? Porque toda su obra eso es hecha con fidelidad. En Marcos capítulo 2, dos 27 dice así. Jesús, cuando estaba aquí, estaba hablando. Dice así: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre
por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Señor aún del día de reposo, ¿no? Con una pequeña gráfica, sabemos, acá es el primer día de la semana, el segundo día, y acá tenemos el séptimo día. El sexto, aquí fue creado el hombre, ¿no? Antes de, por eso que este fue beneficiado. Ni bien fue creado el hombre, en el sexto día se le enseña este gran mandamiento. Fue hecho por causa del hombre, antes de. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿no? Él sigue siendo Señor aún en el Nuevo Testamento, porque su palabra no tiene variación y tampoco tiene mudación, no tiene cambio. Tenemos que avanzar. ¿Cuál es la diferencia? Solamente para graficar, hice esto, a veces se necesita. ¿Cuál es la diferencia entre los sábados de Jehová celebrados semanalmente y los sábados anuales? Esto es muy largo, pero se tendría que hablar de los sábados ceremoniales, que son en total 8, sumando todos. Los demás sábados eran, se les dice ceremoniales porque había ceremonias, ¿no? Porque había ritos. Aquí está. Los ritos pues se hacía al cordero, ¿no? A los animales, resumiendo. Pero ese corderito, esos sacrificios cruentos, en días bien establecidos, solemnidades eran. Se guardaba el sábado, se lo separaba, aparte del sábado semanal, ¿no? Eso tiene una connotación profética y teológica para ver el tema de la soteriología, es decir, de la salvación del hombre. En resumen, esas ofrendas cruentas que se hacía en los sábados solemnes, que eran varios, cerca de 8 durante el año, eran ceremoniales porque se le practicaba la muerte al corderito, ¿no? En resumidas cuentas, se tomaban los horarios, se lo lavaba, se lo partía, conforme a una lista de ritual que Dios había dictado a Moisés. No era para desdeñar. No tiene vigencia eso ya, esos sábados ceremoniales o sábados anuales. ¿Por qué? Porque la razón era el sacrificio de Jesucristo. El israelita tenía una visión, ¿no? Tenía una visión en forma audiovisual, tenía cómo iba a padecer su Mesías, el Mesías de los judíos, ¿no? Eso queda clavado en la cruz del Calvario. Todo lo que es los sábados ceremoniales, que tiene que ver con los ritos que se practicaba, mirando que se iba a tener un cumplimiento perfecto y exacto y profético en el Gólgota, en el Calvario. Cuando dijo consumado es, tiene por caducidad los sábados ceremoniales con sus ritos. Mas no así este día que Dios lo puso en forma especial en Génesis capítulo 2, del versículo 1 hasta el 3. Vamos a seguir. Y expliqué, pero los versículos de todas maneras están aquí para leerlos y voy a hacer de algunos. Levíticos 23. Tres y 7. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis, ¿no? Esto lo hacían en cualquier parte del mundo, hasta en los destierros, porque hasta ahí alcanzaba el mandamiento. Y el versículo 7 dice, el primer día tendrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El 21, y convocaréis en este día
de santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo por donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y así, los sábados ceremoniales podemos abundar por capítulos y por versículos, que eso consta de muchas lecciones, de mucho tiempo, quizás de un trimestre completo. Pero así resumimos, vamos a tocar solamente lo del sábado literal, semanal, conforme al capítulo 2 y sus primeros versículos. Acá hay un párrafo que no puedo dejar de leerlo, relativo a esto, ¿no? Además de los sábados semanales, ¿no?, había 7 sábados anuales de carácter ceremonial, repartidos en el calendario religioso de Israel. Esos sábados anuales no estaban directamente relacionados con el séptimo día, sábado o ciclo semanal. Esos días de reposo, además de los sábados de Jehová, Levítico 23:38, eran los días primero y último de las fiestas de los panes sin levadura, el día del Pentecostés, el día de la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y el día primero y último de la fiesta de los tabernáculos. Ahí están los versículos que lo podemos encontrar. Por cuanto el cálculo de esos días de reposo dependía del comienzo del año sagrado, el cual estaba basado en el calendario lunar, las celebraciones podían caer en cualquier día de la semana. Cuando coincidían con el sábado semanal, se conocían como días grandes o días de gran solemnidad, según Juan 19:31. El sábado semanal fue ordenado al fin de la semana de la creación para toda la humanidad. Por su parte, los sábados anuales constituían una parte integral del sistema judío de ritos y ceremonias instituidos en el monte Sinaí, los cuales apuntaban hacia el futuro advenimiento del Mesías, del primero, y cuya observancia terminó con la muerte del Mesías en la cruz. ¿Ven? Se refiere a los sábados extra, ¿no? Los sábados ceremoniales, donde había sacrificios cruentos. La pregunta número 3 habla de que cómo se debe guardar. Hay varios versículos que vamos a leerlo sobre cómo se debe guardar. Quiero llegar a un punto donde es muy importante. 16:5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Había hambre en el desierto, Dios le daba el alimento, pero aún así, tú podrás decir, ¿pero qué le costaba a Dios si el pan estaba hecho, iba a caer del cielo el maná? ¿Por qué no recogerlo frescamente el sábado? ¿No? Es que para Él es un día de solemne adoración exclusiva, donde debemos dejar de hacer toda actividad extra, toda actividad secular debe ponerse a un lado. Por eso que el sexto día ellos recogían doble porción para el séptimo día. Porque Dios había enseñado, cuando el hombre fue creado, Dios le dio 2 instituciones que seguirá para siempre, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre y no había pecado, ¿no?, les dio, instituyó el matrimonio y el sábado. Y estas 2 instituciones, como Dios lo mandó, entre hombre y mujer, perseverará hasta el fin de nuestros días, hasta que Jesús venga. Porque así es de vigente su palabra. Esto lo creó cuando no había pecado. Y aún habiendo pecado, Dios restituye sus mismas verdades. No cambia su palabra. Dice así, ahora en el versículo 22.
En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ese es el rigor de la observancia del sábado en medio del desierto de dificultades. Ahora se nos es más fácil porque hay una serie de comodidades, hermanos. El que no lo guarda así es por negligente o por rebelde, que no quiere aceptar la palabra de Dios. El 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Esto es palabra de Dios que habló por medio de su siervo. En Levítico, voy a pasar a Deuteronomio 16:6. Dice así: si no en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Así es. Vamos a ver, también hay versículos que debemos tocarlo porque hablan de la reforma en la época de Nehemías. Y no hay reforma, hermanos, sin ley. No hay reforma en el pueblo de Dios sin enfatizar sus mandamientos, sin obedecer sus mandamientos como debe de ser. En Nehemías capítulo 13, 15 al 22, miren cómo el pueblo se había desviado por la idolatría, por las asechanzas de los pueblos enemigos. Y podríamos decir, bueno, pues si estamos en problemas, guardemos el sábado como se puede. No, dice aquí en el versículo 15 al 22, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, y de higos, y de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre toda esta ciudad? Y ustedes añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené, dice Nehemías, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedasen fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis ustedes delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se pusiesen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En otras versiones populares, en lugar de decir aquí a los que vendían el día de reposo, dice aquí: los echaré mano. En la versión popular dice: si lo hacen otra vez, yo miré a las manos con ustedes.
Eso hizo Nehemías y así reformó al pueblo, hermanos. Esto para que veamos el celo, ¿no? El celo que había antes por obedecer a Dios. Es que, hermanos, este día es un día especial de adoración, ¿no? Más que todo, es un tema muy conocido. Vale la reflexión. Es un asunto de fe, de consagración, de decisión, hermanos, ¿no? Por eso que las iglesias se carece de fidelidad por los dirigentes, porque tienen a menos los mandamientos de Dios, ¿no? No se puede confiar la dirección de los departamentos de la iglesia, no se puede confiar a los ministerios, a gente que viven en tibieza y que no pueden guardar la palabra de Dios como debe. Porque dice el versículo, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Entonces, en este día, ¿ves? ¿Qué tal si le pedimos el poder a Dios para que nos dé para obedecer este mandamiento? Y cuando estamos ahí celebrando, cantando, orando, ¿no? Algunos ayunando, adorando a Dios, viene el poder de Dios sobre nosotros, ¿no? Así fue una vez, los 12 dice que los que estaban en el aposento alto, cuando fue derramado el Espíritu Santo, dice que ellos perseveraban en la oración, unánimes, juntos, y descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Hermanos, hay promesa para los obedientes, no para los otros. Aquí nos indica ahora en Mateo capítulo 12, en Mateo capítulo 12, en el Nuevo Testamento, de 9 al 13, Jesucristo, desde el 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, establece la vigencia del sábado. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le echare mano y le levantase? Pues cuánto más un hombre vale más que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, hacer el bien, ¿no? Eso también es una obra del Espíritu Santo, pero no hacer un trabajo secular para beneficios seculares, terrenales, sino para dar gloria y honra a Dios, ¿no? Como este momento de sanidad. Voy a pasar al siguiente. En Marcos capítulo 2, ya lo he leído, pero otra vez nos indica aquí que el Señor dice que Él es Él es el Señor aún del día de reposo. Acá me detengo un poco. Antiguamente, el sábado era el día del Señor, ¿no? Pero acá dice que Él sigue siendo, dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No solamente cuando estaba en el cielo, sino cuando estaba acá y cuando Él se fue, sigue en vigencia, sigue siendo aún el día de reposo. Ahora, sigamos con Jesucristo acerca del día de reposo en Lucas 14:16. 4:16. Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿no?
Él tenía costumbre de ir los sábados a la iglesia, a la sinagoga, así se le llamaba en esa oportunidad. Dice que él vino a Nazaret, donde se había criado Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Otra Biblia dicen conforme. Y él solía ir los sábados a la sinagoga y se levantó a leer. Así cuando nosotros estudiamos, participamos, Jesús hacía lo mismo. En Mateo 24:20. En cuanto a esto voy a leer. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren el rigor para guardar el día de sábado. Cuando él hablaba de las persecuciones que iban a haber, y esta persecución que habló en el capítulo 24, Mateo, que es muy largo para explicarlo, aún así, dijo, eviten que sea en invierno, porque va a ser crudo, ni tampoco en el día de reposo, para que vean que por mucha persecución, por muy perverso que haya sido el César de Roma, o el que gobernaba para perseguir, tú debes depender de Dios, ¿no? Esperar en Dios, obedece sus mandamientos. Te parezca difícil o te parezca muy fácil. Jesús dijo, ni en día de reposo que sea vuestra huida. Tú adora a Dios, ¿acaso no decimos que a mi diestra caerá 1000 y a mi otro lado caerá 10,000? Pues bien, vivamos por fe, porque así está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y esa fe va acompañado de buenas obras. Y tendré que decirles, antes que se me vaya el tiempo, que nosotros no guardamos el sábado, para salvarnos, sino guardamos el sábado, pueden apuntarlo, guardamos el sábado porque ya somos salvos. Gloria a Dios. ¿No? Los fariseos y los saduceos eran rigurosos en la observancia, pero sin Cristo, ¿no? No tenían la fe en Jesús, no creían en Él, por eso lo crucificaron. Tú no puedes guardar ningún mandamiento sin Cristo. Nosotros lo guardamos, sino que guardamos el sábado porque ya somos salvos. Nosotros no hacemos ninguna obra para salvarnos, porque todas las buenas obras perfectamente, hasta toda jota y toda tilde, cumplió Jesucristo en favor de nosotros. Ahora, ese amor que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, comenzamos a amar a Jesús y así guardamos sus mandamientos, cayendo y levantando. Esto es un principio protestante, sí, porque no nos salvamos por nuestras buenas obras, ¿no? Sino que lo cumplimos porque ya somos salvos, estamos agradecidos. Cuando los viernes nosotros dejamos de hacer todos nuestros quehaceres y nos olvidamos de todo y entramos al día de reposo, estamos diciendo que un día dejaremos esta tierra, este mundo secular y nos iremos al reposo eterno con el Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y será hasta otra oportunidad. Hay mucho que añadir, pero lo podemos hacer. Dios los bendiga. Amén.